Lo que queremos hacer entonces es tener por lo menos algo que podemos usar, que podemos jugar un poquito, por lo menos hacer que el manual se mueva por la facultad, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Necesitamos de alguna forma pedirle al jugador que maneje a Manu. ¿Dónde ponemos esa lógica? En algún lugar. Primero lo que podemos hacer, que es por ahí es más fácil de hacer, nosotros tenemos todo esto. ¿Qué pasa por ejemplo si hago sala pc.describirse? ¿Sí? ¿Qué pasaba cuando yo hacía eso? Cuando yo hacía eso, me dice sala de computadora, bla, bla, bla. Imagínense que están jugando el juego, ¿sí? Entran y dice estás en la sala de computadora y esa es la descripción, ¿sí? ¿Y para dónde me puedo mover? Por ahí estaría bueno que en la descripción de la habitación diga, bueno, a la derecha puedes ir a tal lugar, a la izquierda puedes ir a tal lugar, ¿sí? Podríamos agregarle eso a la descripción para que sea un poco más útil. Entonces podemos venir acá, describirse. Incluso, bueno, lo que les hablaba antes de cómo hacer esto, ¿es la habitación la que debe imprimir por pantalla? ¿O es alguien más que debe imprimir por pantalla? En este momento no me interesa, la verdad, ya como dijo, ¿quién fue que dijo? Filosofamos mucho, ¿quién fue? Ah, Julia, ya filosofamos mucho. Hagamos lo que se puede hacer, el resto quedará para algoritmos 3. Cuando los reten, no, no hagan esto, sufran después. Lo que vamos a hacer entonces es que la habitación, además de decir sala de computadoras, una sala con muchas computadoras, diga para dónde podemos ir. Entonces vamos a decir, sí, hagamos así, dejemos esto así, un printf en blanco para dejar un espacio. Y ahora lo que tendríamos que hacer es recorrer las adyacencias de esta habitación y mostrar a la derecha tenés tal cosa, a la izquierda tenés tal otra. ¿Cómo hacíamos eso en Python? Así de paso usábamos un for también. ¿Cómo hacíamos eso? Con un for. Podemos hacer for. Podemos hacerlo de varias formas. Adyacencias. ¿Qué pasa si yo hago esto? Cuando yo corra esto, me va a decir sala de computadoras, una sala donde hay muchas computadoras, bla, bla, bla. Me dice derecha e izquierda. ¿Por qué? Cuando yo hago este for, lo que estoy haciendo es iterar sobre las claves de este diccionario, ¿sí? While, olvídense del while. Lo que estamos haciendo es iterar todas las claves del diccionario. Por eso lo que estoy mostrando es simplemente la dirección. ¿Cómo podemos hacer para mostrar la dirección y el nombre del lugar a donde vamos? Hay muchísimas formas de hacerlo. Vamos a hacer varias, pero empecemos por una. Tenemos un problema acá, pero lo voy a ignorar de lleno. Y vamos a ignorarlo completamente, vamos a hacer de cuenta que no existe. Ahora estamos mostrando la dirección. A partir de la dirección, ¿cómo obtengo la habitación? Bueno, en un diccionario lo que hacemos es agarrar el diccionario, meterle la clave y nos da el valor. Entonces lo que vamos a hacer es self.adyacencias y le vamos a usar la dirección. Esta es una forma de hacerlo, ¿sí? Entonces, si está todo bien, cuando yo corra esto, ¿qué pasó? Dice, a la derecha se encuentra main habitación, porque estoy imprimiendo el objeto y no el nombre. Y a la izquierda se encuentra otra habitación. Vamos a hacerlo un poquito más lindo. Vamos a poner get nombre. Ahí está. Dice, a la derecha se encuentra aula. A la izquierda se encuentra pasillo. Podríamos ponerle el. Vamos a tener problemas después más adelante cuando tendríamos que usar la. Ese es el problema que estamos esquivando por completo, que no me importa. Y bueno, y ya lo tenemos funcionando, ¿sí? Y bueno,
A la derecha se encuentra tal cosa, a la izquierda se encuentra tal otra cosa. Esta es una forma de hacer el for. ¿De qué otra forma podemos hacer el for? Lo que estamos haciendo acá es iterar las claves del diccionario. Ahora, ya que estamos iterando las claves del diccionario, ¿no se podría también iterar clave junto con el valor? Se puede hacer. Incluso, primero, esto que hicimos acá, casi seguro que era así, ¿sí? Es equivalente a esto. Es iterar una lista de claves. Son las dos equivalentes, o deberían ser. Está, ¿sí? Pasa exactamente lo mismo. Así que por defecto este in lo que hace es me devuelve todas las claves. Ahora, si yo quiero las dos cosas, creo que era values. Values, ¿qué era lo que te devolvía? Los valores. Después estaba... ¿cuál era la otra función? ¿Alguien dijo algo? Acá en el chat dice ítems. Están diciendo ítems. Ítems. Ese era ítems. Entonces yo puedo iterar los ítems. ¿Qué son los ítems? Los ítems son los pares, ¿sí? Estoy haciendo otra cosa. ¿Qué es esto? Sí, y es eso lo que dice... ¿Quién fue lo que dijo? Nahuel. Lo que vamos a hacer es ítems. Ítems lo que va a hacer es... nos va a devolver las dos cosas. La dirección, coma, la habitación. Entonces, de esta forma no tenemos que acceder dos veces al hash, ¿sí? Al diccionario. Porque acá estábamos accediendo una vez para obtener las claves y después estábamos indexando ese hash, digamos, para obtener el valor. Acá ya tenemos las dos cosas. Entonces lo que vamos a hacer es olvidarnos de esto y ya tenemos la habitación, ¿sí? Ahí está. Y sigue funcionando. ¿Está bien? Es mucho más sencillo hacer esto. Fíjense que queda más corto también y queda más claro. Quizás a alguno le puede sonar raro tener las dos variables del for juntas. Pero bueno, funciona. Esto creo que lo habían visto también el martes, ¿no? Este ejemplo de for. Entonces, ya está. De esta forma ya podemos tener algo un poco más normal, donde el juego muestra ahora la descripción de la habitación y además muestra los movimientos posibles que va a tener el jugador. Bien. Ahora se supone que con moverse podríamos poner un mensaje cuando se mueve también exitosamente, pero no vamos a hacerlo. Ahora necesitamos la lógica principal del juego, lo que les decía antes. ¿Cuál es la lógica principal del juego? ¿O a qué me refiero con lógica principal del juego? A ver quién se le ocurre. Ustedes ya hicieron alguna. ¿La lógica te referís a de qué va? ¿De qué va? El gameplay. Ponele. Claro, ¿qué hace el juego? Bueno, el juego empieza, vos estás en un lugar y el juego te tiene que pedir algún comando y después agarra ese comando y hace algo con el comando. Todo ese tipo de cosas. Evitarse false. Eso es... ¿sí? El bucle, claro, el bucle principal. La lógica del juego. ¿Dónde implementamos eso? Podríamos hacer una función, podríamos hacer una clase. ¿Vale la pena hacer una clase? Lo dejamos en una función que vaya repitiéndose infinitas veces. ¿Qué les parece en este caso? ¿Qué cosas va a tener que hacer eso? Ya les dije, pero ¿qué operaciones? ¿Debería estar afuera? ¿Afuera de qué? Acá, por ejemplo, algo así. ¿Cómo le ponemos? ¿Cómo le ponemos? ¿Qué difícil los nombres? ¿Qué nombre le ponemos? ¿Comenzar juego? ¿Jugabilidad? No. Nota al margen, creo que lo dijimos. Los nombres de funciones deberían ser verbos. ¿Por qué? Porque las funciones hacen cosas, ¿sí? Porque hacen claro. Entonces yo, si tengo una función que se llama jugabilidad, es como que
¿Qué hace la función jugabilidad? No tengo idea. No pasa nada, Julia. Tranquilo, no pasa nada. Yo lo repito por las dudas. Está bueno siempre machacarlo. Las funciones hacen cosas. Es muy importante saber que las funciones hacen cosas. Y si hacen cosas, tenemos que usar un verbo. No hay nada más descriptivo que un verbo para algo que hace una cosa, ¿sí? Sustantivos no van. Solo verbos. Bien, entonces ponemos... ¿No habían dicho jugar? ¿Qué habían dicho? Jugar. Bueno, pongámosle jugar. Tenemos una función que se llama jugar. ¿Y la función jugar qué va a hacer? Va a entrar en un ciclo hasta que pase algo que lo saque. Sí, ¿y qué es eso que va a hacer? Caminar. ¿Va a caminar? Moverse. ¿Va a moverse? ¿Va a pedirle al usuario, al jugador, que ingrese algo por teclado? ¿Va a hacer eso o no? Sí, le va a preguntar dónde quiere moverse. Claro, ¿qué es lo básico del juego? Es de un juego por consola. La consola te pregunta algo, vos le respondés y hace algo, ¿sí? Es comando y hacer algo. Entonces, básicamente lo que va a hacer esto es... Y acá alguien había hecho recursividad, antes podemos meter recursividad, ¿por qué no? Podemos hacer un input, por ejemplo, ingresa un comando, ¿sí? Y el usuario va a ingresar un comando. Y con ese comando lo que vamos a hacer es fijarnos qué hacer, básicamente. Por ahora, nuestro jugar va a ser ingresa un comando, hagámoslo sencillo, ingresaste el comando esto, y próximo paso, ¿cuál es? Ejecutar comando, y después de ejecutar el comando salimos, ya está, se terminó el juego. O revisar si no se terminó el juego. Volver a preguntar otro comandi. Sí. Tenemos que volver a repetir, ¿sí? Es el usuario ingresa algo por teclado, el sistema procesa ese comando y después se repite, ¿sí? Es completamente while juego, sigue jugando. Sí. Pero... ¿por qué no hacer algo así? Por ahí una variable que sea... Bueno, No importa. ¿Qué pasa si corremos esto? No va a pasar nada porque no usamos a la función. Así. Vamos a jugar. Cuando yo llame jugar me dice ingresa un comando. Digo hola. Dice ingresaste el comando hola. ¿Sí? Sí. Chao. Le mando chao. Y así me va a seguir pidiendo comandos, que es básicamente lo que quiero. Que me pida un comando, yo le ingreso un comando, va a hacerlo con el comando. ¿Sí? ¿No salís nunca? Sí, ya salí. Salir del juego es un comando, ¿sí? Cuando yo ejecute el comando salir del juego, voy a salir del juego. ¿Ustedes quieren salir del juego por algún motivo? No sé por qué quieren salir del juego. Hacemos así, no sé. No sé qué quieren hacer con eso. Tipo... está, salir y sale. Bueno, sigue de largo en realidad. ¿Jugar sería nuestro main? Sí, sí. Como les dijimos el otro día, Python no necesita un main. Lo que hace es lee el archivo y va ejecutando línea por línea lo que encuentre. Acá va ejecutando línea por línea, define todas estas cosas. Cuando encuentra jugar, dice jugar, bueno, llama a la función jugar. Por eso cuando yo le puse salir y salí, ejecutó todo lo que estaba abajo, porque sigue, ¿sí? Pero bueno, básicamente esta va a ser la forma que tiene nuestro juego, parece. Por algún motivo decidieron no ponerlo en una clase esto, pero no importa. Supongan que tengamos esto. Bien, tenemos esto.
Ahora, ¿cómo ejecutamos nuestro comando? ¿De qué formas diferentes podemos ejecutar nuestros comandos? Pongámoslo en una clase. Ya me dijeron que no. Ahora bánquense la chanchada. Después lo encapsulamos si quieren, si nos queda tiempo. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que procesar el comando, ¿sí? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Fíjense que uno de los comandos o el comando que nos interesa principalmente es el moverse o caminar, no sé cómo lo vamos a llamar, pero póngale moverse. Pongámosle moverse. Caminar, bueno, caminar, pongámosle caminar. Eso es una función, no es un comando. Legolas avanzar. Eso debe ser del TP que estaban hablando famoso. Bueno, cuando el usuario ingresa caminar, debería decirnos también para qué lado caminar, ¿no? Hagámoslo a lo C. ¿Cómo sería a lo C? If entrada es caminar, olvídense de mayúsculas y minúsculas, eso es tema menor. Lo que vamos a hacer es jugador.moverse y en alguna dirección. ¿Y cuál es la dirección? No lo sé. De hecho no era jugador, era Manuel. Por esto es que habría que encapsularlo en algún lado, porque el juego necesita el jugador y necesita haber instanciado primero las habitaciones y todo lo demás. Pero bueno, no importa. No importa. Bueno, de hecho, hagamos al revés, movamos esto abajo. No pasa naranja. Bien. Una consulta logística ahí. Sí. Porque en C lo que hacía era, o sea, si llamabas a una función arriba de jugar, como que no existía a menos que le hayas puesto la firma en alguna parte más arriba. Acá sí va leyendo línea por línea y más arriba, más arriba se encuentra con jugar y en ninguna parte apareció def jugar. ¿Pasa lo mismo? Sí. Exactamente, si yo acá pongo jugar, lo que debería pasar es que esto no lo ejecute. Igual no me lo está marcando en rojo, así que quizás lo hace. No, está bien, jugar no está definido. No está definido porque no llegamos todavía a la definición. Ahora si lo pongo acá abajo, ahora sí. Sí, debería funcionar. Pero bueno, ¿cómo hacemos entonces esto? Porque nosotros queremos que el tipo ponga caminar derecha, ¿sí? Derecha. Lo que queremos entonces es que no que entrada sea caminar, sino que la primera parte de entrada sea caminar. ¿Sí? ¿Se entiende a lo que voy? Esta entrada que ingresa el jugador quizás es más de una palabra, no es una sola palabra. Entonces lo que vamos a hacer es... Hagamos algo sencillo, no verifiquemos los errores y todo lo demás, porque eso queda para ustedes. Hagamos... ¿Y si pusiéramos que cuando se registra entrada le pregunte a qué dirección? Pero habría que hacer otra entrada y todo lo demás, mucho trabajo. Aparte esto me sirve para usar el split. Hagamos entrada.split. ¿Sí? Comando, ¿cómo llamamos esto? Entradas, esto llamamos línea. Quizás no es lo más bonito, pero entrada. Esto ya no haría falta. Entonces básicamente la idea ¿cuál es? Es leer una línea, dividir la línea. Esto divide las líneas en espacios en blanco, ¿sí? O debería ser si no me falla la memoria. Entonces Python 3. Si yo por ejemplo tengo hola mundo y le hago un split, ahí está, me lo separa en una lista de dos palabras. Es más, creo que si le pongo más espacios también. Entonces si el jugador pone caminar derecha, lo que voy a tener es que entradas es una lista con dos palabras, caminar
y derecha. ¿Sí? Por supuesto que pueden hacer esto y invocar split en... O sea, pueden poner un string literal que es un objeto, y pueden invocar funciones de string sobre ese string, no hay ningún problema. Lo que me acuerdo es input, sí, te admite líneas vacías. Eso puede ser un problema, pero no es nuestro problema. Quizás sí. Ignorémoslo como todo abajo de la alfombra, después ustedes lo arreglan. Pero la idea ¿cuál es? La idea es que si el tipo puso caminar, vamos a suponer que está todo bien. Y acá le pasamos moverse, entradas 1. Le pasamos los argumentos. Acá moverse, caminar recibe un argumento, entonces le pasamos el argumento. Obviamente lo que les digo a meter abajo de la alfombra es, habría que verificar que el usuario haya ingresado 2 palabras. Ya saben cómo hacerlo. Y de esta forma hacemos que Manuel se mueva de una habitación a otra. Si pudo moverse, creo que no pasa nada. Y si no se puede mover, pone un error por pantalla o algo así. Una consulta sobre Sí. la función split. Sí, Porque, por ejemplo, cuando hay alguna forma de saber en cuántas porciones subdividió sí. la línea. ¿Sí? Porque vos tenés, por ejemplo, palabras igual a, no sé, todo esto, punto split, ¿sí? Punto split. Entonces, palabras va a ser la lista de palabras. Y cuando vos le pidas a palabras la longitud, te va a decir 5, son 5 palabras. Ok. Ahí está. Bien, ¿qué estábamos? ¿Qué nos gustaría hacer primero? Si yo pongo a correr esto, primero que no sé si me equivoqué en algo, pero si ponemos juego, Python 3, juego, me dice, así crudamente me dice ingreso un comando. Ok, hola, ingreso un comando, hola, moverse, derecha, hola, ¿qué? ¿Se movió o no se movió? ¿Qué está? No, no era mover, era caminar. Caminar. Recién ahí me dice algo, me dice no puedo mover en esa dirección, ¿sí? Es como que falta un poco de feedback con el usuario. El usuario no sabe, no tiene idea qué es lo que está pasando, no tiene por qué adivinar el tipo. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para que el tipo no esté adivinando constantemente? Juego, explíquese. Help. No soy autoexplicativo, el man. Vamos a empezar a tapar parches para ir cerrando la clase. Tapar parches. Tapar agujeros con parches. Parchar. Bueno. Primero, si el tipo se pudo mover de una habitación a la otra, debería por lo menos avisarnos algo. Inicialmente, cuando entramos al juego, ¿no debería por lo menos decirme dónde estoy parado? ¿Ese tipo de cosas? No. Sí. No. Para hacerlo sencillo, de hecho por eso me gustaba más la otra alternativa, pero ya que hicimos así, dijeron explicarse. No, ¿cómo fue que dijeron? ¿Dónde estoy? Man, describirse. Explíquese. Hagamos... describir situación. Y acá el tipo lo que va a hacer es, por ejemplo, punto habitación actual, punto... no sé por qué no le gusta habitación actual. Habitación actual, punto... ¿cómo es que le pusimos? Describirse. Lo cual está bueno, está malo, no sé si está tan bueno. Quizás lo que sería mejor es que el jugador, que el personaje pueda describir accediendo él al nombre y a la descripción, y acá sí por ahí estaría un poco más justificado. Quizás no de esa forma, quizás get descripción debería devolver esto, o no sé,
Esas son cosas filosóficas que prometí que no me iba a meter más, así que no me voy a meter. Vamos a dejarlo así. Y lo que podríamos hacer es lo siguiente. Podríamos hacer manuel.describir situación, ¿sí? Y recién ahí pedirle un comando. Hay una cuestión de printf acá que va a quedar todo pegado, pero no importa. Eso ya es lo de menos. Entonces, cuando yo ejecute el juego, me va a decir sala de computadoras, lo que es muy crudo. Debería decir estoy en la sala de computadoras, que es una sala con... Por eso habría que ver bien cómo es la interacción esa de mostrar quién muestra y quién no muestra. A la derecha se encuentra el aula, a la izquierda se encuentra el pasillo del departamento de computación. Obviamente acá podría tener un help, como dijeron, pero como el comando no existe, me va a tirar de nuevo lo mismo. Sala de computadoras, bla, 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 bla. Y ahora sí puedo decir caminar, por ejemplo, puedo ir a la derecha. Y ahí cuando me voy a la derecha... ¿Se movió? No sé qué pasó. Caminar derecha. No caminamos, no nos movimos. Moverse. Caminar. ¿Qué pasó acá? Caminar. Manual, moverse, entradas 1. Moverse. Está muy grande. ¿Qué pasó? Le faltaría un poquito de color porque no se distingue nada acá. Es lo que decía de los barra N. Acá le falta un barra N. Vamos a ponerle un... 2 barra Ns. Se queda un poquito más lindo. Ahí está. Caminar derecha. Caminar derecha. Aparentemente caminó a la derecha porque si no se hubiese quejado. Sala de computadoras. Izquierda. Está bien, se está moviendo. Pero están mostrando siempre la misma descripción, ¿no? Seguramente ahora cambio al chat y ya me tiraron la respuesta que no vi. Manuel pensar, system clear. System clear. El tema de system, olvídense del system. Creo que ya lo discutí con alguien eso. Pero quiero ver, a ver si conecté bien las habitaciones o si conecté cualquier cosa. Nosotros empezamos en la sala. La sala a la derecha conecta con el aula. Agregada adyacencia. Agrega otra habitación. Está bien. Obtener adyacencia. Obtiene adyacencia en esa dirección. Y moverse dice que habitación actual es obtener adyacencia en esa dirección. Así que básicamente... Save. Sesión actual. Cuando empezamos a adivinar qué pasa. Sesión actual. Punto. No, get nombre. ¿Está? Si alguno ya ve el error, avíseme. Así dejamos de buscarlo. Juego. Moverse arriba me debería tirar un error. No, caminar. No sé por qué tengo que moverse. Caminar arriba. No me pongo en esa dirección. Y caminar izquierda. Me moví al pasillo del departamento de computación. Y me sigue mostrando la sala de computadoras. ¿Me olvidé el self en algún lugar? Self.
self, habitación actual, es igual a la habitación. Moverse, yo llamé a moverse, pues se está ejecutando. Self, habitación actual igual a obtener adyacencia dirección. Obtener adyacencia. No, pero esto está funcionando. Porque se me movía al pasillo, así que se movió al pasillo. Así que acá, self habitación actual era el pasillo. Y después, acá, ya no es más el pasillo. ¿Alguna idea? ¿En describirse dice qué? Copié y pegué algo que no debería... ¿Dónde decís? En describirse. No me digas que le puse... Ah, sí, le puse, es verdad. Bueno, tenía razón, era un self que me faltaba. Chan. Entonces sí funcionaba. Ups. ¿Quién fue el que lo dijo? Mateo. Ahí está, así. Caminar izquierda, ahora sí. Pasillo del departamento de computación, a la derecha tal cosa, izquierda, listo. Nos podemos mover. Una pequeña victoria. Por supuesto que toda esta inicialización, nosotros lo estamos haciendo así suelta, todo esto debería ser parte de la inicialización del juego. Y como tal debería ir dentro de, como dijeron después, una clase que se encargue de eso, ¿sí? La clase juego, que cuando yo creo el juego, por ejemplo, no sé, puedo crear el juego, le paso el nombre de un archivo de configuración y lee del archivo de configuración, ¿qué cosa? Lee los nombres de las habitaciones, las descripciones de las habitaciones y lee las adyacencias, cómo se conecta una habitación con la otra, ¿sí? Todo eso lo leemos en un archivo de configuración y, por ejemplo, cuando creo la clase juego con el archivo, me hace todo esto y me conecta todo con todo, ¿sí? Esa sería la idea. ¿Kahoot? ¿Qué Kahoot? ¿Había Kahoot? Si había Kahoot no me avisaron. Que se encarga eso es Manuel. No vino Manu, no hay Kahoot. No. A ustedes quieren seguir sumando puntos para los premios, pero no. Bien. ¿Qué se le puede mejorar de acá? Se le pueden mejorar muchas cosas. De hecho, vamos a hacer uno más para pasar al próximo tema. Si entraba a ser igual, ayuda, ¿cómo fue que pusieron describirse? O ayuda, ayuda me gusta, pongámosle ayuda. Pero habían puesto, explíquese, creo que habían puesto. Podría ser explíquese. Ayuda. Si ponemos ayuda, lo que queremos es que se muestre por pantalla la ayuda. ¿Cuál es la ayuda? No sé. No tengo idea. Pero básicamente vamos a mostrar ayuda. Esa llave no. printf. Ahí está. printf. No, ¿qué es eso? No. Sí, no. Entonces ahí tenemos tres comandos. Y ahí empieza el tema de ver, che, pero cada vez que yo agrego un comando ahí, estoy agregando un if más, es medio feo. ¿Cómo podemos hacer para modularizar un poco esto? Y acá viene la respuesta de siempre, hay muchas formas de hacerlo. ¿Qué forma se les ocurre de modularizar un poco esto y hacer que no sea tan feo? Tantos if. Por acá tenemos tres comandos nada más. Imagínense que tenemos ayuda, caminar y salir. Pero por ejemplo pueden tener un examinar, pueden tener un usar un ítem, abrir puerta, cerrar puerta, o bueno, abrir y cerrar sería genéricamente. Podrían tener un montón de comandos. Incluso una de las cosas que podríamos agregar, quizás no hoy, es a la habitación, además de tener las adyacencias, que tenga ítems con los cuales podamos interactuar.
por ejemplo, que diga, no sé, arriba de la mesa hay un teclado roto. Y el usuario puede ir, examinar teclado roto o tomar teclado roto y se lo guarda en el inventario, así, lo que sea. Hacer un jueguito de escape de la facultad. Con el teclado roto tiene que hacer algo. Y bueno, y tienen estos comandos, pero a medida que vaya creciendo el juego van a ir incorporando más comandos. Y acá me dicen diccionario de funciones. Diccionario de funciones es una buena alternativa a esto, por lo menos no sufrimos de esta forma. ¿Y cómo haríamos con nuestro diccionario de funciones, Nicolás? ¿Cuál sería la propuesta un poco más concreta? Diccionario de funciones, sí, pero diccionario de funciones. No, olvídense de la clase juego, ya está. Ya se perdieron el tren de la clase juego, ahora lo hacen en casa. Bueno, están en casa técnicamente, pero... Sí. Vos decís un diccionario de comandos. Tenemos comandos, diccionario, listo. Ayuda, mostrar ayuda, bien. Mostrar ayuda. Y lo demás. Porque vos me decís... Ahí no necesita los paréntesis. Es tipo como que No, así nomás. para. Es muy buena la pregunta, pero no. Caminar, vos me decís, bueno, Manuel.moverse. Y acá le ponemos salir, return. Eso ya ni compila. Pero está buena la solución, pero por eso quiero que me des algo más concreto. Porque le falta. Con respecto a lo otro, esto que estoy poniendo acá, esto es una función. Esto es invocar una función, ¿sí? En este caso estoy poniendo una referencia a la función y en este caso estoy poniendo lo que me devuelva la función. ¿Qué me devuelve esta función? Nada. Entonces, poner esto es lo mismo que imprimir la ayuda por pantalla y acá poner nada, ¿sí? Pero vos no querés invocar la función, sino que querés tener la función. Entonces, en tal caso, vos podrías hacer comandos sub... comandos sub entradas 0, digamos, y llamás a esa función que te devuelve. Queda medio un asco así porque está todo junto, pero básicamente esa es la idea del que tiró la idea. ¿Deberían tener todos los mismos parámetros? Quizás deberíamos tener una interfaz común, por lo menos, como mínimo. Claro, algo así como lo que dice Nicolás. Ponele. Se parecería un poco más a eso. Esa es una solución. Una clase comando, esa es la otra solución, ¿sí? Voy a tener una clase comando. Comando. Y la clase comando, ¿qué debería tener? ¿Clase juego? Sí, la clase juego. ¿Qué debería tener la clase comando? Parámetros y comando. Claro, pero esas son funciones, decís vos. Que el comando contenga qué. No entiendo qué querés que contenga el comando. Está buena la idea, pero igual que antes, está subespecificado. Claro, pero comandos, ¿qué es comandos? ¿Toda la lista de todos los comandos posibles? ¿Estamos de nuevo en la misma de tener las adyacencias como una única clase que contiene toda la información? ¿O varios objetos de tipo comando que cada uno maneja un comando? Lo segundo. ¿No hay consenso? O no sé. El medio.
Bien, las dos cosas que necesitan son, primero, saber a qué función llamar. Y segundo, saber con qué parámetro llamarlo. ¿Sí? Hay una forma de hacer esto que es muy C, pero que quizás les gusta o quizás no, no sé. Que es la siguiente. Vamos a hacerlo con funciones. Vamos a hacerlo con funciones. Sí. Vamos a hacerlo con funciones. Después lo hacen con clases ustedes. Podemos tener, por ejemplo, comando ayuda. Comando ayuda recibe los comandos o parámetros. Esto es muy C, ya les avisé, pero se lo repito. Esto lo pueden hacer en C tranquilamente. Tienen un comando ayuda que recibe los parámetros. ¿Y qué va a hacer? Va a decir if parámetros 0 es igual a ayuda. Lo que va a hacer es mostrar ayuda. ¿Sí? Tienen sí, pongamos return true. Después tienen otro que es comando caminar. Y van a hacer lo mismo. Exactamente lo mismo. Caminar. Lo que voy a hacer es, de nuevo, esto como estaría contenido adentro de una clase, tendría acceso al jugador sin ningún problema. Así que esto haría manuel.moverse. Así suelto queda feo que adentro de una función estoy accediendo a una variable que está... esto sería como una variable global, ¿sí? Por eso si lo encapsulamos dentro de una clase no quedaría tan feo como está quedando ahora. Pero ahí no habría que usar... Porque Manuel es como... Solo Manuel. Si no sé, tenemos a Manuel y Lucas y le aplicamos eso a Lucas, ¿no habría un problema? La lógica del juego dice que hay un solo jugador. Ok. Un jugador que va explorando la facultad. Si vos decís que el juego en realidad es multijugador, habrá que evaluar cómo es eso. Quizás esto se mantenga igual porque cada jugador juega en su computadora y cada computadora tiene un solo jugador que mueve y los demás se mueven solos. No sé, eso hay para pensar. Pero acá le estoy mostrando una solución que podrían implementar en C, que sería algo así. Entonces, ¿y esto qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Entonces lo que harían con esto es algo así. Podrían tener comandos es igual a comando ayuda y comando caminar. Y después Eso es tienen una lista, ¿no? una lista de comandos. Ejecutar. Yo se los tiro para ver si se inspiran con el tema de la clase de comando que me dijeron. Ejecutar comando y le digo los parámetros. Y lo que va a hacer esto, ¿qué es? Va a ser for comando in comandos. Voy a ir recorriendo todos los comandos y lo que voy a hacer es intentar ejecutar el comando. ¿Sí? Y básicamente eso. Entonces acá lo que yo podría hacer es ejecutar comando entradas, que debería haber llamado parámetros, pero no importa. Y entonces yo puedo agregar comandos simplemente agrandando esta lista. Y cada vez que quiero agregar un comando defino una función y la agrego a la lista y ya está. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? ¿Sería de nuevo lo mismo repetir todo el tiempo el código? Bien, la idea es no repetir ese código, por eso queremos modularizarlo de alguna forma. Igualmente algo de repetición vas a tener, primero porque estos comandos son demasiado sencillos como para tener algún impacto en la encapsulación. Lo que deberías tener sí o sí son este dato y este dato, ¿sí? El nombre del comando y qué hacer. Porque, como decís vos, todo esto, la estructura se repite.
Entonces lo que queremos es encapsular esa estructura de alguna forma, quizás en alguna clase. Entonces, si pudiéramos de alguna forma instanciar una clase con el nombrecito este y con el bloquecito de código que tiene que ejecutar, bueno, quizás logremos algo. Pero por eso yo le estoy pidiendo primero les tiro la solución en C. Ahora pitoniémoslo. Igual me pregunto si esto funciona, porque esto sería interesante ver que funcione, ¿no? Ayuda. Hola, soy la ayuda, está bien. Y caminar izquierda. Funciona, listo, funciona. ¿Cómo funciona esto? Bueno, lo que hace es va recorriendo la lista de comandos y intenta ejecutar el comando como si yo le pongo caminar acá, ¿sí? Le paso comando, caminar. Viene este comando, dice, ¿el parámetro es caminar? No. Entonces no hace nada. Dice, ¿el parámetro es caminar? Sí. Entonces esto lo ejecuta, devuelve true y esto sale, ¿sí? Esa es la idea. Eso lo pueden hacer tranquilamente en C. Lo que pueden hacer en Python es achicar esto más. Igual la ayuda no hace nada. Sí, ¿cómo que no hace nada? Muestra un mensaje por pantalla. Dice, soy la ayuda. ¿Un diccionario de comandos podría ser? El diccionario de comandos estamos en la misma de antes. ¿En qué cosa? Que vos me estás diciendo un diccionario de comandos y no me estás diciendo cómo terminamos de redondear la idea. Porque un diccionario, como hicimos antes, diccionario que tiene el nombrecito y después tiene la función. Y no me sirve porque cada función recibe o necesita distinta cantidad de parámetros. ¿Y si hubiera como un máximo de parámetros y las que necesitan menos se pusieran como parámetros basura, digamos, o opcionales? Pero entonces yo debería redefinir mostrar ayuda para que reciba parámetros que no voy a usar. Eso es lo que Claro, yo esa sería la desventaja. tendría que modificar un montón de cosas simplemente porque no quiero escribir comandos, ¿sí? Entonces la idea sería, de nuevo, encapsular esto. ¿Cómo encapsulamos esto? A ver si a alguno se le ocurre algo. No hace falta que sea una solución correcta, me pueden decir soluciones incorrectas. Consulta, no se pueden pasar el primer elemento, o sea, vos tenés el comando y lo separaste por los espacios. No podés pasar Sí. el primer pedazo, la instrucción sería ayuda a mover, y si lo encontrás en el diccionario, pasarle a esa función todo el resto de la lista. Poder se puede, de hecho es más o menos lo que estamos haciendo acá. Le estamos pasando todos los parámetros. Pero de nuevo, vos necesitas definir una función extra. ¿Por qué? Porque moverse no recibe una lista de parámetros. Moverse recibe una dirección. Y vos querés pasarle una dirección. Si vos no le pasás una dirección y le pasás una lista de cosas, tenés que modificar moverse. Y moverse tiene sentido que reciba una dirección, porque vos querés moverte una dirección, no que reciba una lista de parámetros, ¿sí? Esa es la cosa. No querés modificar la función original porque te queda cómodo, nada más. No se podría hacer que tipo hacerle una sola función y que se fije cuántos elementos hay en la lista de parámetros. Si hay uno solo tiene que ser sí o sí ayudas, y si hay dos tiene que ser sí o sí el de caminar. ¿Por qué? Y si es observar, si es examinar la mesa o si es agarrar el teclado, son dos parámetros igual. Podés tener más de un comando que tenga dos parámetros. Bueno, pero si tiene, todos tienen, o sea, si los parámetros tienen, hay varios con la misma cantidad de, justamente de parámetros, ahí sí los puedes meter en un diccionario y llamarlos todos del mismo diccionario. Tienes que separar los que tienen distinta cantidad Pero de entonces parámetros. tendrías que tener un diccionario para todos los comandos que tienen 0 parámetros, un diccionario para los que tienen un parámetro, un diccionario para los que tienen 2 parámetros, un diccionario para los que tienen 3 parámetros. Tendrías que tener n diccionarios para cada uno de los tipos de funciones, de comandos que tenés.
La idea de la clase comando, que no me acuerdo quién lo dijo, class comando, acá la están repitiendo, o es la misma que dijeron antes, no me acuerdo. La idea de tener una clase comando es de alguna forma encapsular eso y tener una interfaz unificada, como lo que hicimos acá. Acá tenemos una interfaz acá llamamos ejecutar comando con entradas y todos los comandos reciben lo mismo. Estamos unificando. Entonces, ¿cómo podríamos hacer? No hace falta que sea la clase comando tampoco. Yo estoy tirando ideas como para ver si me tiran alguna otra solución, pero no podría ser algo así como, por ejemplo, me imagino que una clase comando sería, por ejemplo, comando ayuda igual comando, y yo le paso ayuda, ¿sí? Estaría construyendo una clase comando. Le tengo que pasar, como dije antes, el keyword, el nombre del comando y qué quiero que haga. ¿Y qué quiero que haga? Quiero que llame a mostrar ayuda. Ahora, si hago esto, estoy en lo mismo de antes. ¿Por qué? Porque este comando va a estar bien, pero el próximo comando, cuando haga caminar, voy a tener que llamar a manual.moverse, pero tengo que decir de alguna forma que use los parámetros. Así que, en principio pareciera que esto no nos lleva a nada. El secreto está en que no solamente podemos pasar funciones, sino que podemos pasar bloques de códigos, ¿sí? ¿Cómo pasamos bloques de código en Python? ¿GoTo? No. Estoy seguro que lo vimos. Alguien lo nombró el martes, pará. Yo estaba medio en otro el martes, pero ¿no dijeron lambdas y esas cosas? Sí. Estoy seguro que lo escuché. ¿No? ¿Lambda ese? ¿Qué lambda ese? Se tiró como nombre, pero no se habló mucho. ¿No se habló mucho de funciones anónimas? ¿Alguien nombró lambda? Sí, yo me acuerdo que alguien lo nombró. En el chat, pero no, nada, no se dijo nada de eso. Bueno, las funciones anónimas o lambdas están buenas. Lástima que Python no tiene muy buen soporte, simplemente para cosas muy sencillas. ¿Lambda? Sí, eso es lambda. Python 3. Bueno, ¿quién escuchó por lo menos alguna vez hablar de lambdas, de funciones anónimas en Python? Más allá de lo que ahora me dicen que se habló poco el martes, pero ¿alguna vez lo escucharon y saben a qué se refiere? Cuando escucharon lambda el martes, ¿qué pensaron que era? La letra griega. Sí, pero una letra no tiene mucho sentido. ¿No escucharon lambda el martes? Bueno, los que escucharon lambda. Una función que no tiene nombre. Eso es más grande, ¿no? Es una función que no tiene nombre. Por eso yo dije pasamos un bloque de código. Vamos a pasar una función. Es lo mismo que hicimos acá, pero man lambda. No. De hecho, creo que se puede hacer esto. Función lambda. Igual. Lo que voy a hacer es definir una función en una línea. ¿Cómo defino una función en una línea? Le digo parámetro. Por ejemplo, parámetro X. Creo que en Python era así. X y digo hola X, ¿sí? ¿No era así los lambdas en Python? ¿No era con X? ¿O era como en JavaScript? No, esto es JavaScript. ¿Alguno se acuerda que uno de los lambdas en Python? En Python 3, no 2. ¿No era con los dos puntos? Déjame ver, ya te busco. Ah, está bien. Me faltaba el... Cierto, era tan literal. Ahí está. Ahí está. Entonces con esto lo que estoy haciendo es definiendo una función que recibe un parámetro X y lo que hace es imprime hola X. Entonces, función lambda es literalmente una función, ¿sí? Yo puedo llamarla. Entonces, estoy definiendo un bloque de código en una línea.
Lo que tiene de malo las lambdas de Python es que son muy limitadas en el sentido de que puede ser de solamente una línea. Generalmente en otros lenguajes no tienen esa restricción. Una función lambda puede ser de 2, 3, 4 líneas, 5000 líneas, todas las que quieras. Pueden estar... ¿cómo se llama? Puede estar una entre la otra. Bueno, en Python no. Pero entonces, con esto nuevo, ¿qué puedo hacer de distinto acá? Puedo hacer, por ejemplo, lambda. ¿Cómo funcionó lo que hiciste recién de función lambda y le mandaste Lucas? Vamos de nuevo con eso. Yo tengo una variable, ¿sí? Una variable cualquiera, por ejemplo, f1. f1 yo le puedo asignar un número. Entonces f1 es un número. Pero viste que en Python yo incluso puedo asignarle funciones a una variable. Entonces, o f1 igual print. Entonces f1 de hola, en realidad f1 es print, es una función. Lo puedo llamar a print con otro nombre porque simplemente lo asigné a una variable, ¿sí? Claro. En este caso lo que hice fue f1 es igual a lambda, y lambda es el keyword que me está diciendo estás creando una función anónima, ¿sí? Lambda significa función anónima. Entonces, la función anónima va a tener un parámetro, que el parámetro va a ser, por ejemplo, nombre, ¿sí? Y a partir de acá empieza la función, que de nuevo en Python tiene que ser una sola línea. Nombre sería el parámetro nombre de la función lambda. No, no tiene nombre. No. Lambda significa lo que está a continuación es una función. Después del lambda van los parámetros, después van los dos puntos y después va qué haces con esos parámetros. Con esos parámetros llamas a print y le pasas hola y el parámetro, ¿sí? Entonces, esto es lo mismo que si yo hubiese hecho def f2 nombre print hola nombre, ¿sí? Es lo mismo. Ahí quedó más claro. Esta expresión lambda es equivalente a esta función, pero no tuve que definir una función en ningún lado. No está escrita en ningún lado. Está así en el aire. Yo la asigné a f1 y por eso la tengo. Si no, la hubiese perdido. No existe. Es básicamente eso. Entonces acá puedo hacer eso. Puedo decir lambda parámetros y puedo hacer que simplemente se invoque a mostrar ayuda. ¿Y qué hago con los parámetros? Nada, no necesitas los parámetros. Y acá puedo decir lambda parámetros. ¿Y qué haces con los parámetros? Bueno, parámetros 0, 1, ¿sí? En un caso usaste los parámetros y en el otro no. Entonces, la clase comando se encargaría de agregar toda esta cosa, ¿sí? Y básicamente sería ejecutar el bloque de código. ¿Se entiende la idea ahora un poco más? ¿C no tiene funciones lambda? No. C++ le agregaron funciones lambda. Pero después muchos lenguajes tienen funciones lambda, empezando por, no sé, lenguajes viejísimos pero aún vigentes como el Lisp, diferentes versiones de Scheme. Son fundamentales las funciones lambda, por ejemplo en Haskell, JavaScript. Java agregó funciones lambda pero es una porquería. C#, Smalltalk. Funciones lambda tienen todos los lenguajes. ¿Por qué así no lo agregaron? Implementar funciones lambda a nivel lenguaje tiene sus complicaciones. No es tan gratuito. ¿Por qué qué? ¿Por qué habías dicho que esto era pasar trozos de código? Porque básicamente lo que estoy haciendo es definir código acá. Esto que definí acá es código. Esto, manual. Yo no podría, si yo hago esto, es lo que te decía antes. Si yo hago esto así, lo que estoy haciendo es invocando a la función. Pero yo no quiero invocar a la función. Yo quiero que alguien más invoque la función con ese parámetro. Por eso estoy definiendo este código. Esto es un pedazo de código, es una función. Es un cacho de código vivo que se lo voy a pasar a alguien claro. y alguien lo va a ejecutar. Sí. Entonces, esto sí nos acerca un poco más a lo que queríamos. Es un parámetro, sí, esto es un parámetro como si fuese un número, como si fuese un string o lo que sea. Esto es una cosa, es algo que yo puedo asignar.
Entonces quizás ahora sí podría usar el diccionario, ¿no? Podría... Esto sería una posibilidad. Tener la clase comando, que la clase comando lo que hace es comando ejecutar, que hace esto. ¿Sí? Hagámoslo, ya que estamos. Class comando. El comando va a init self. Necesito nombre y función o código. Sí, función. Y esto lo que va a hacer es self.nombre igual nombre y self.función igual función. Nada muy inteligente. Y después lo que va a hacer es un ejecutar. Y el ejecutar lo que sí va a recibir son los parámetros, que es esa lista de parámetros que le pasamos a los comandos. ¿Y qué va a hacer? Bueno, va a hacer esto que hacíamos antes. If parámetros 0 igual a self.nombre, lo que va a hacer es invocar a self.función con los parámetros y devolver true, ¿sí? Entonces ya no tenemos más necesidad de repetir todo esto y simplemente construimos comandos con lo que tiene que hacer. Este debería ser comando caminar, ¿sí? Incluso podríamos hacer comandos igual ese comando y este otro comando. Ahí está, tengo los comandos y acá ejecutar comando lo que haría es for comando y comandos comando punto ejecutar parámetros, ¿sí? Entonces ya no tengo que andar repitiendo todo ese cacho de código para cada comando. Si quiero agregar otro comando sería comando, por ejemplo, no sé, un comando que reciba 3 parámetros. Golpear. Y recibe parámetros. Y lo que hace es manuel.golpear algo con otra cosa. ¿Sí? Por ejemplo. No sé, esta vez no existe manuel golpear, pero podría existir. Parámetros. ¿Sí? Entonces podemos agregar cualquier cantidad de comandos acá y lo único que tenemos que hacer es decirle el nombre y qué tiene que hacer. ¿Se entiende? ¿No? Observar. Claro, sí, podemos agregar cualquier cantidad de comandos que queramos. Y es muy sencillo, no tenemos que modificar casi nada, es literalmente agregar el comando, nada más. No tenemos que agregar un if o modificar algo o repetir siempre el mismo código, ¿sí? Es mucho más práctico en ese sentido. Una consulta sobre las funciones lambda. Sí, Ahí le estamos mandando parámetros que es una lista de strings, ¿no? sí, pero porque lo definimos nosotros. Claro, claro. ¿Le podríamos mandar 2 parámetros, digamos? Podrías definir así otra cosa. Claro, Otra algo así. cosa. Solo para preguntar si se puede. Sí, poder se puede, pero todas las funciones, todos los comandos deberían recibir la misma cantidad. Sí, se puede. Claro. Casi seguro que se puede, sí. Python, bueno, ya lo cerré, pero... Son feas las funciones de lambda de Python, pero te debe dejar, sí, tranquilamente. No me tiro error por lo menos. Bueno, más o menos se entendió. Y con esto, de hecho, ahora si lo miran bien, con esto mismo podrían repetir lo mismo, pero usando la técnica del diccionario, ¿sí? Podrían mover esta lógica acá al ejecutar comando y tener que simplemente esto sea un diccionario ayuda, digamos, vamos a hacer ¿sí? Esto sea ayuda lambda sí. Para todos los que son fanáticos de los diccionarios y querían hacerlo con diccionario.
por algún motivo. Así, ahí está. Y podrían tener los comandos en un diccionario. Vamos a alinearlos, aquí estamos. Y acá, bueno, deberían agregarle la lógica de verificar el nombre y todo eso, y lo tendrían acá, ¿sí? Por eso les digo, hay más de una forma de hacerlo, no es la única solución posible, pero bueno, teniendo esta nueva posibilidad de las funciones lambda, podemos hacer cosas más fáciles que antes, ¿sí? Vieron que encapsulamos código. Lo que hacíamos siempre es, de hecho supongo que le vienen machacando de Algoritmos 1, es modularizar, ¿sí? Intentar repetir el código lo menos posible. No siempre se puede. Ya vieron que después, cuando vimos punteros a función, lo que hacíamos con esos punteros a función era modularizar funciones usando punteros a otras funciones. Entonces extraíamos cachos de código para después pasar esos cachos de código por parámetro que se fueran ejecutando y no tener que duplicarlo en todos lados. Por ejemplo, las comparaciones. También hacíamos más genéricas las funciones. Ahora con esto nuevo vamos más allá todavía. Podemos escribir cachos de código sueltos, ¿sí? Sin necesidad de tener que definir una función, porque por ahí yo tendría que hacer esto como hacía antes. Yo definía toda una función que era comando mostrar ayuda, simplemente porque necesitaba meterla en un diccionario, porque necesitaba meterla en una lista, ¿sí? Y estaba esa declaración afuera que por ahí no me aportaba absolutamente nada. De esta forma yo, tac, queda muchísimo más corto, más claro. Queda muchísimo más claro que la función es específicamente para eso. Y bueno, básicamente. Etcétera, ¿sí? Podrían seguir toda la noche con esto. Pero creo que ya estuvo bien por hoy. No sé si les queda alguna duda de todo lo que vimos. Vimos clases, vimos algo de diccionarios, porque quisieron ver muchos diccionarios. Vimos un poquito de listas, funciones lambda. No sé si me quedó algo para mostrarles, pero básicamente cubrimos todo. Vimos algo de grafos. Nos faltó la tupla. No sé qué podríamos agregar con tupla, la verdad. Pero bueno. Quedará. Así que la clase que viene, cuando vengan grafos, van a decir, che, esto es lo mismo que hicimos el otro día. Sí, es lo mismo. Una pregunta. No recuerdo bien, pero puede ser que cuando hayas hecho en el intérprete una lista y después pusiste el nombre de la lista y te mostró los strings de una lista de strings, ponele. Sí. Te mostró en una sola comilla en vez de con dos comillas. Ah, sí, es lo mismo. O sea, hola y hola con comillas simples o comillas dobles es lo mismo. Para Python, comillas dobles, comillas simples son strings. Las dos cosas son strings. Sí. Pero bueno, aparentemente por defecto lo muestra con una sola, pero es lo mismo. Claro, y cuando pones una letra sola, también sirven las dos cosas. ¿Así? Sí. No existe el tipo de dato carácter en Python, son todos strings. Ok. Así que no significa nada especial. Vos podrías tener hola mundo, ¿sí? O podrías tener hola mundo. Y fíjate que ahí sí hace la distinción. ¿Por qué? Bueno, porque adentro del string vos le pusiste comillas simples. Entonces para mostrar la diferencia acá le puso comillas dobles. Y acá le puso comillas simples. Pero no significa nada. Es simplemente la representación de cómo te lo muestra. No significa absolutamente nada. Claro. Vimos el split también, sí. ¿Qué era lo de grafos? Bueno, lo de grafos es esta parte. Es el juego en sí. El juego es un grafo. Es recorrer. Ya vamos a ver lo que es un grafo, pero básicamente es esto un grafo. ¿Vieron como un árbol? Un árbol tiene los nodos y tiene las aristas. Tiene las ramas que van conectando los nodos entre sí. ¿Sí? Tiene los nodos hijos que están relacionados. Los links. Bueno, un árbol es un caso especial de grafo. El grafo en realidad no tiene esas restricciones de que tiene un hijo izquierdo y un hijo derecho, sino que es todo con todo, digamos. Vos podés tener la sala de computadoras que está conectada con el pasillo y que está conectada también con el aula, y el aula está conectada con el pasillo también, y por ahí con el baño o con, ¿sí? No hay una restricción clara en lo que son las conexiones entre nodos.
Después, según qué tipo de restricciones apliquemos, el grafo se caracterizará por una u otra cosa. Por ejemplo, en este caso es un grafo dirigido. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que especificar que podemos ir de A a B, pero también tenemos que especificar que podemos ir de B a A. Si no fuese el caso, sería un grafo no dirigido. Si estuviesen relacionados absolutamente todos con todos, sería un grafo completo. Bueno, hay un montón de características que van a ver en la teórica, pero básicamente esto es un grafo. ¿Sí? Por eso Mariano dice, es más lindo ver grafos en Python. ¿Por qué? Porque sí. Imagínense hacer esto mismo en C. ¿Se puede hacer? Se puede hacer. Pero sería un poco más complicado porque ya el hecho de haber hecho... Está bien. El tema de los comandos, olvídense. Esto no hubiésemos podido... Ya les mostré cómo se podría hacer en C. Esto no podríamos hacerlo. Menor. El tema de agregar claves a un diccionario acá es muy fácil, ¿sí? Tenés la notación de corchetes que está. Te queda. Lo mismo, buscar cosas en listas y todo es muy sencillo. En C tenés que invocar a las funciones, por ahí tenés que reservar memoria, tenés que verificar, ¿sí? Es un poco más engorroso. Y no. Es un poquito más de esfuerzo. ¿Se puede hacer en C? Se puede hacer en C. Pero... Bueno, cerremos acá. Una consulta sobre Python. Sí. Cuando definís una función, viste que en C está, bueno, como las funciones que devuelven cosas y después están los procedimientos. Sí. Horrible los procedimientos, sí. Acá es como que definís una función y si no le pones return, como que no devuelve nada. Si le pones return, devuelve algo. Si no le pones nada, literalmente devuelve nada. Vos tenés función y la función, no sé qué hace 1 más 1. Sí, hace, no sé, pongamos un print. O no le pongamos nada, pongamos A igual 1 más 1. Ok, y llamamos a función y que no devuelve nada. Entonces, type creo que era. Type y lo que te devolvió es none. Si yo digo, por ejemplo, retorno igual a función, ¿cuánto vale retorno? Y retorno es nada. Print retorno. No te devolvió nada. Pero sabes que no te devolvió nada, digamos. Como que... Claro, devuelve literalmente nada, como habéis dicho. Claro. No, none y void no tienen nada que ver. Para nada. Para nada. Bueno, Y para... el Sí, manejo de errores, digamos así, no sé, cuando uno pone como return -1 y como que termina la ejecución de una función y después vuelve al main y como dio un error, vuelves de -1 otra vez y termina la ejecución del programa entero. Eso también es posible acá con el sistema de intérprete que tiene. por supuesto, vos podés tener funciones que devuelvan 1 en -1 y verificarlo. Ese tipo de... Eso se llama programación defensiva. Es cada vez que haces algo, te cubrís, te fijás que no esté pasando nada malo, verificás los retornos y te aseguras de que esté todo bien. Claro, decía más como porque como en C como que todo el tiempo vuelve al main y es como el lugar donde siempre sabes que va a volver y acá es como que va nomás. No, acá también, acá todo el tiempo vuelve a jugar. Vuelve una y otra vez a jugar. De hecho, esto, creo que no lo nombré, pero el tema de llamar recursivamente a jugar, en C, si no tienen recursividad de cola implementado en el compilador, no podrían hacerlo. Porque el tamaño del stack va creciendo cada vez que ejecutan un comando, se crea un nuevo contexto en el stack hasta que se le llena el stack, ¿sí? En lenguajes que implementan recursividad de cola en su compilador o en su intérprete, no hay ningún problema en hacer esto. Y esto es exactamente lo mismo que hacer un while, ¿sí? Es lo mismo. Bueno, eso aparte. ¿Qué estábamos? Me estabas preguntando de... Acá todas las De -1, sí. las recursividades de cola. O sea, no es que a veces nomás, como en C. No, es... Si yo hubiese puesto el jugar acá, esto ya no es recursivo de cola porque hace algo después de la llamada recursiva. ¿Sí? El tema es... Está bien, esta función es recursiva de cola. Eso es una cosa. ¿Vos en C podés escribir funciones recursivas de cola? Sí. Ahora, que la función sea recursiva de cola no quiere decir que el compilador te genere código con la optimización de cola hecha.
¿sí? Por ahí el compilador simplemente lo ve y dice, ah, mira, es recursiva de cola, pero no implementa la optimización y te sigue creando stack frames, ¿sí? El compilador es el que tiene que decir, ah, esta función es recursiva de cola, puedo hacer esta simplificación. Y recién ahí es que funciona como un while. Pero necesitas soporte Bien. del compilador. Claro, en Python vos tenés manejo de excepciones. Si es mejor o si es peor es debatible. Cada uno tendrá su punto de vista. Pero es distinta la forma en que se trabaja. Lo otro se llama programación defensiva porque estás todo el tiempo verificando que no pase nada mal. En Python lo que se suele hacer es tirar excepciones. O sea, si algo falla, por ejemplo, acá lo que hicimos es en algún lugar. Parece que esto está enorme y no encuentro nada. Acá. Acá lo que dijimos es, bueno, acá no se pudo mover a la habitación siguiente. Y lo que hago es un print de que no pude moverme. ¿Podría hacer otra cosa? Sí. Lo que podría hacer es no poner el if. Podría intentar hacer esto directamente sin preguntar nada. Lo hago. ¿Sí? Soy optimista, digo, se va a poder. Y en caso de que no se pueda, se arrojará una excepción. Es otra forma de manejo de errores que, de nuevo, eso lo van a ver en Algoritmos 3. No vale la pena que lo veamos acá porque nos extenderíamos una clase más. Pero básicamente es otra forma de manejar errores. En vez de suponer en cada momento que algo va a salir mal, suponemos que todo va a salir bien. Y si pasa algo malo, bueno, eso es excepcional, ¿sí? Se verá cómo se maneja. Bien. ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí, por supuesto. Si quiero terminar la ejecución de todo el programa de Python, Sí. como en C, digamos, como que pongo return 0 y termina bien el programa. Y acá sí, acá pasó eso. Acá yo le puse return a la función principal. O sea, el intérprete vino, definió todo, llegó hasta acá, llamó la función jugar. La función jugar en algún momento hace return y ahí es cuando termina. ¿Sí? Si se fijan, este comando yo no lo moví acá a propósito. ¿Por qué? Porque este comando, el comando salir, necesita salir de la función jugar. Yo no puedo acá poner... Puedo poner una función lambda que haga un return, pero ese return va a salir de la función lambda, no va a salir de la función jugar. ¿Sí? Eso incluso podría haber nombrado el tema de los closures, que ahora para Algoritmos 3. El tema de los closures, hay lenguajes que implementan closures que se llaman full closure, que lo que te permite es hacer un return acá y además de salir de la función lambda, salir de la función principal que fue la que llamó. Pero de nuevo, eso también es tema para otra clase más. Pero básicamente es lo que estás haciendo, es vos llamás a jugar, cuando no querés jugar más haces un return de la función y salís de la función y ya está. Y ahí terminó porque no hay nada más para hacer. Si hubiese otra cosa acá abajo, seguiría ejecutando esta cosa. Si vos querés abortar el programa, ahí sí podrás, no sé si tiene abort o exit, tendrá un exit, sí, un exit. Llamás a exit y salís. ¿Sí? Si acá en vez de return pongo exit, por más que haya otra cosa abajo, sale. Pero Claro. si querés pero- salir violentamente, digamos. Sí, sí. Viste que en C, por ejemplo, como que había como una forma incluso desde la consola de saber si un programa cuando terminó la ejecución salió con 0 o salió con algún otro número que sea Sí, distinto de pero 0. eso es por convención. Eso es, si vos pones echo y pones eso, este valor del que te devuelve este echo imprime cosas por pantalla, signo pesos es para imprimir valores de entorno, y en este caso el signo de exclamación es un valor especial que te muestra el valor de retorno del main de la función del programa que terminó. ¿Sí? Acá devolvió 0. Pero por ejemplo, si Python 3, no sé qué pasa si le... No, ahí sale bien. No sé de qué forma podría generar algo medio incómodo. Por ejemplo, a ver si hago... Ahí. No, sigue saliendo bien. Habría que ver de generar alguna excepción o algo. Pero si vos tenés un programa que tiene una excepción o algo, hay ciertos códigos que están reservados para eso. Por ejemplo, cuando vos tenés un segmentation fault, tiene un número que no me acuerdo si era 53 o no me acuerdo qué valor. Pero no, eso no es que está escrito en piedra, es una convención y nada más. Simplemente eso. En Unix, cuando los comandos terminan con 0 es que está todo bien, y si terminan con menor a 0 es que está todo mal. Pero bueno. Claro, decía así como, o sea, si se puede poner, porque está como poniendo return así como
nada, supongo, que no devuelva nada. Si se puede poner explícitamente como que la ejecución termine en -1. Que esto termine, salga con 1 y tipo un exit. No sé si se puede hacer esto. Supongo, sí. No sé. Sí, debe haber una forma de hacerlo seguro. Incluso también como hacemos en C, viste que en C vos pones el argc y el argb, podés en Python tener también un main donde vos le pasás acá un argc y un argb y podés acceder a los parámetros de la consola. Eso también se puede hacer. Todo lo que puedas hacer en C, o casi todo lo que puedas hacer en C, en Python vas a encontrar formas de hacerlo de una forma u otra. De última, si Python no lo puede hacer solo, vos desde Python podés llamar a cosas escritas en C, así que no hay problema. Ok, Exit, gracias. puede ser. Bueno, ahora sí, si no queda ninguna... Listo. Sí, si queda alguna Lo que duda, habías seguimos. dicho del system clear, ¿cuál Sí. sería el equivalente de Python para limpiar la No. pantalla de la consola? Primero, no se trata de encontrar un equivalente en Python. Quizás en Python, no sé si existe el system, creo que se puede importar de alguna forma. System. Sí, algo debe haber para llamar comandos. El problema no es un equivalente a Python o no. El system clear no deberían usarlo ni siquiera en C. En OS puede ser que esté ahí. Si quieren manejar la consola, limpiar la consola y dibujar por consola, deberían usar alguna biblioteca que se encargue de eso, como esa. El problema con System es que System lo que hace es tirar un comando específico para un sistema. Si yo hago System Clear, lo que estoy haciendo es bajar a la consola o ejecutar una consola, un intérprete, digamos un shell, y tirar el comando Clear. Y eso es lo que hace. Ahora, cuando vos ejecutes eso en Windows, Clear no existe, deberías ejecutar el comando CLS. Entonces deberías tener comando específico para Linux y comando específico para Windows. Y si lo corres en otra plataforma, System debería tirar otro comando. Entonces, por eso es que deberían evitarlo, porque no es portable, digamos. Depende de la plataforma en que lo ejecuten. Simplemente por eso. Claro. La respuesta, Lian, es no. Estaría bueno, pero no. A esta altura no. Si lo hubiésemos por ahí, si hubiésemos tirado ley antes, por ahí sí, pero ya no. Si era una función que te haga 50 saltos de línea, ya está. Si Te quieren... borra. A ver, alguien me había preguntado por esto en el TP. Yo les digo, bueno, lo mismo que te dije antes. No deberían usar System, lo mismo que dije ahora, no deberían usar System. Pero lo que me interesa a mí es que entiendan por qué no deberían usarlo. Si lo quieren usar para el TP, a mí no me molesta. Úsenlo. Pero entiendan por qué no deberían usarlo, nada más. Eso no... De todas No, maneras, no. no me queda claro por qué estaría mal la explicación que diste de lo que hace System Clear. O sea, no ¿Por veo qué? el inconveniente con eso. El inconveniente es que no es portable. Acá lo que les estamos enseñando en esta materia es C99, que es un lenguaje con una especificación que es completamente portable. Por eso también les hacemos verificar todos los malloc. Hay todo un cuento ahí muy largo que no vale la pena, pero que sea portable significa que yo agarro el código que escribí en C y si lo escribí según el estándar va a correr en una máquina con Linux, en una máquina con Windows, en una máquina con Android, va a correr en cualquier plataforma que soporte la arquitectura, que soporte el estándar de C, digamos, el que tenga las bibliotecas estándar, todo eso, que son hoy en día todos. Pero eso si yo lo escribo según el estándar. La función system ¿está en el estándar? Casi seguro que sí. Sí. Déjame ver. Ya te digo. Es de C99. Sí. La función system no es el problema. Sino que el problema de la función system es que el comando que ejecuta es dependiente de la plataforma. Entonces... Claro, pero por ejemplo, cuando uno ejecuta el programa de C que compiló para Linux, no Sí. corre en Windows. Entonces, como ahí nomás ya se rompe la portabilidad, digamos. No, pero vos agarrás ese mismo programa, lo pasás por el compilador y le decís que te genere un binario de Windows y va a correr en ahí está el Windows. tema. Pero cuando llegue a esa parte que dice System Clear, Windows va a decir, no sé qué es Clear, no tengo idea qué es Clear. Entonces ahí tendrías que poner compilación condicional y poner algo así como ifdef Windows, haces un System
CLS. Y tenés un end if o un else. Creo que es el if, no me acuerdo cómo es con las macros. Ifdef Linux. Deberías hacer system clear. Y por ahí si es otra plataforma tenés que ir agregando más compilaciones condicionales para las distintas plataformas, simplemente porque no es estándar, ¿sí? Es simplemente eso el tema. No es portable. Claro, sí, ahí me quedo bastante mal. Puedes hacer una directiva de procesador que para cambiar el clear por CLS, pero quedaría medio feo. Bueno, es eso, es compilación condicional, sí. Por eso digo, para el TP no hay problema que lo usen. Me interesa que sepan por qué no deberían usarlo en código portable. ¿Sí? Bueno, por lo menos cerremos la grabación. Sí. Vamos acá.